El Partido Popular le pedía a un órgano que tiene bloqueado que impidiera la actividad legislativa del Congreso. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. El Partido Popular presentaba un recurso de amparo ante el Constitucional y algo inédito que no ha ocurrido nunca desde que se produjo la restauración de la democracia es que el Tribunal Constitucional, que además tiene bloqueada su propia renovación y que tendría que haber renovado y que está además incumpliendo distintos mandatos, pues planteaba un pleno para decidir si paralizaba la votación y el debate que se iba a producir esta tarde con respecto a la reforma para el desbloqueo del Tribunal Constitucional. Que es que todavía ni nos hemos metido con el Consejo General del Poder Judicial. Feijóo le pedía al Tribunal Constitucional esta mañana, desde el plató de Telecinco, que impidiera la votación del tribunal, en el Congreso. El Partido Popular le pedía a un órgano que tiene bloqueado que impidiera la actividad legislativa del Congreso. Y le pedía que bajara, o sea, que bloqueara esto. Ciudadanos, los constitucionalistas superdemócratas, decían que bueno, esto del movimiento que ha hecho el Constitucional para evitar que se le obligue a renovarse, porque no le sale de los cojones renovarse, bueno, es inusitado, pero hay que parar la tropelía del gobierno. Y esto tiene unos decibelios muy bajos en relación a lo que ha ocurrido hoy. Esto era a las 11 de la mañana. El pleno estaba convocado a las 10 de la mañana. ¿Vale? Y pues como no podía ser de otra manera, los súper demócratas de Vox decían que sí, que eso, yo también quiero. ¡Vámonos! Impidamos la actividad legislativa del Congreso. Yo también quiero. Y si me aporreo el pecho, es porque luego veréis qué es lo que ha pasado esta tarde. Bien. Voy a saltarme todo esto, porque yo creo que es un poco obvio después de lo que ha pasado. Claro. Otra de las cosas, ¿vale? Es que, claro, ante un constitucional con el mandato caducado, en el cual, pues, se va a tomar una decisión tan sumamente bruta como es. Lo van a escuchar, si no lo han escuchado, lo van a escuchar después. Indica, en no muchito vamos a ir a ello. Vale. Claro, decía, oye, si realmente vais a plantear esto, qué mínimo que podamos comparecer para poder tirar y para poder defender la tremenda agresión que esto supone. Porque claro, también hay que tener otra cosa en cuenta, ¿vale? Y es que tanto PSOE como Unidas Podemos han planteado la recusación de varios miembros del Tribunal Constitucional. Porque claro, tienen que decidir si se les permite seguir usurpando 2 sillones a los señores
que los están usurpando, o si por el contrario, se les desaloja, como debería ya haber ocurrido. Claro, esta gente está directamente afectado, porque su sueldo y su trabajo depende de esta decisión. Claro, ahí la cuestión competencial no es una cuestión baladí. Y después de haber estado todo el puto día pendientes de esto, porque claro, el pleno se tenía que haber empezado a las 10 de la mañana, con las recusaciones y el silencio que había, con un ruido de togas de fondo, pero un silencio absoluto de lo que había o iba a pasar, lo único que sabíamos es que el pleno estaba parado. Y se sabía que el pleno estaba parado hasta la 1:00 y 2 de la tarde. No se sabía nada. A la 1:00 y de la tarde se conoció que el pleno volvía a empezar. Y al final, pues no recuerdo ahora mismo qué hora era. Me voy a mirar aquí, ¿vale? A las 2:30 de la tarde, ¿vale? A las 2:30 de la tarde, el Constitucional dice: tú, que este fregado en el que nos hemos metido es un jaleo del carajo. Y nos podemos quemar porque esto es demasiado arriesgado. Estamos bordeando una línea en el que no podemos, no se puede plantear algo como paralizar, evitar la actividad legislativa del Congreso desde el Poder Judicial y tomar esa decisión en 12 horas, porque el pleno se convocó a las 11 de la noche del día anterior. Claro. ¿Qué te has perdido, Gori? Pues que casi hay ruido de togas. Te lo has perdido todo, Gori. Pero todavía queda mucho, ¿vale? Bien. Entonces, claro, se podían quemar por inmiscuirse de esa forma dentro del poder legislativo. Ellos que son los garantes de la separación de poderes. Ellos que son los adalides de la democracia. Pese a que están usurpando un puesto que no les corresponde porque se niegan a renovarlo, pretendían paralizar la actividad legislativa del Congreso. Y al final, no sé si se ha impuesto la cordura o si simplemente han tenido miedo a obedecer a quienes les llevan con la correa y han parado esta locura y han dicho: bueno, ya nos reuniremos el lunes, vamos a meditar esto y ya veremos a ver qué es lo que hacemos. Porque, claro, en cualquier caso, si tomamos la decisión el lunes, nos pronunciamos sobre lo aprobado. Y nos pronunciamos sin inmiscuirnos en el proceso legislativo. Porque no estamos bloqueando el pleno del Congreso. Estamos analizando una decisión que ha tomado el legislativo y eso es una cuestión distinta. Lo explica muy bien, creo que es Ana Oramas, lo vamos a ver después. La mayoría de las cosas que responden precisamente a este ruido de sables y esa tremenda incertidumbre que teníamos esta mañana, en la que no sabíamos si el Tribunal Constitucional iba a dar un golpe de Estado o no lo iba a dar. No lo sabíamos. Y en ese clima de coacciones se ha desarrollado la actividad legislativa esta mañana en el Congreso. Porque vuelvo a insistir, hasta las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, no se ha dicho: no vamos a dar un golpe de Estado para paralizar la actividad legislativa de la Cámara. Y vamos a escuchar un par de intervenciones de lo que creo que son todas de esta mañana, porque hay alguna también sobre separación de poderes que he querido meter,
que no responde específicamente a eso, pero sí responde específicamente a eso. Vamos a ir echando, vamos a ir. Como dice Ananina, teléfonos echando humo. Esto de Joan Baldoví me parece, que me ha parecido muy bueno. Lo he traído además porque es algo que aquí hablamos mucho. Y aquí os pongo mucho todas estas intervenciones golpistas, autoritarios, dictadores, bilduetarras, etc. Ilegítimo, gobierno de ocupas. Y sobre el término de la legitimidad, que va muy al caso con todo lo que ha pasado hoy, me parece muy interesante. La legitimidad la aportan los votos. Y la gente que me votó a mí es tan legítima como la gente que votó a esta parte de la Cámara. Y esto de la legitimidad es muy importante de cara a lo que ha pasado hoy. Muy, muy, muy importante. Tanto, respetemos el voto de los ciudadanos. Son todos legítimos. 12 millones votaron a esta mayoría, 10 millones a esta. Por tanto, a callar. Es que es así. Subo mi micro. A ver, el tema es que hoy va a venir mucho Obelisque o Buto, lo he explicado antes, entonces prefiero que no petarde, ¿vale? Porque en el momento en el que me entre el primer obelisco gordo, ya no va a parar. Me lo veo venir. Entonces, lo que no quiero es que se me colapse el micro y no entendáis nada, ¿vale? Entonces hoy sí que, pues igual está el audio un poquito más bajo, le subís el volumen del general, pero así no petardea luego, ¿vale? Bien, esto de la legitimidad es fundamental para que entendamos lo que ha ocurrido hoy. Este discurso que llevamos 3 putos años escuchando en el Congreso y fuera del Congreso sobre la legitimidad del gobierno es lo que provoca que anoche se atreviera el Tribunal Constitucional, no renovado y bloqueado, se atreviera a plantear paralizar la actividad legislativa de hoy. Esto creo que es muy importante que lo entendamos. Que entendamos que estas intervenciones sobre la legitimidad no son una cuestión puntual, no es algo puntual, es diario. Gracias, señor presidente. Miren, antes de comenzar, es evidente para todos que hoy este pleno comienza enrarecido y amenazado. Yo nunca me hubiera imaginado que este Congreso, elegido por el voto popular, estuviese pendiente de si puede celebrar un pleno porque un organismo con las mayorías caducadas pretenda prohibirlo para evitar su propia renovación. En una situación tan grave para la democracia, nadie debería olvidar que la soberanía popular reside exclusivamente aquí, no en ninguna sala. Ninguno de los 350 diputados podemos pasar por este pleno hoy como si no pasase nada. En estos momentos, dentro de 10 minutos, el Tribunal Constitucional se va a reunir de forma absolutamente inédita, sin precedentes, y a mí me parece un atentado gravísimo a la soberanía popular que representamos los 350 diputados, y se va a reunir para decidir si podemos votar unas enmiendas, no para si una... Es que ese es el tema. El tribunal se iba a reunir esta mañana para decidir si el legislativo podía debatir unas enmiendas. Si siquiera podía hablarse de ese tema. Unas enmiendas, no para si una ley aprobada por esta Cámara es constitucional o no, sino, gravísimo, si esta Cámara puede votar unas enmiendas. Es que este es el punto. El punto no es si la ley es constitucional o no lo es. El punto es que el Tribunal Constitucional se iba a reunir para decidir
si el Parlamento puede o no puede llevar a cabo sus funciones. Es gravísimo, gravísimo. Si esto prospera, Sí, Trotamundo, sí. Ahora lo si hablamos. esto prospera, yo le sugiero a la Cámara del Congreso que traslade el registro del Congreso a un subregistro del Tribunal Constitucional y que registremos Señoría, le allí todas pido, las por cosas. favor, que se atenga a la cuestión. Me estoy Vaya- atendiendo vaya- a la cuestión de la soberanía Señoría, de esta Cámara, señor presidente. Y en estos... lleva más de un minuto, ha tenido tiempo para expresarse y aténgase a la De transposición cuestión. vamos a hablar también un huevo. Me Igor. atengo a la cuestión... Continúe y no discute conmigo, por favor. Aténgase a la cuestión. Me atengo a la cuestión que está cuestionando la soberanía de este Parlamento, señor presidente. Y si ustedes ya limitan a los diputados que no podamos defender nuestra capacidad legislativa, se lo hagan mirar. Se lo digo sinceramente. Si no podemos... Porque durante años, este diputado, Arturo, es de el PDeCAT, ¿vale? Es, ahí, ¿cómo se llama? Bela Sensi. Es muy tiene muy buena discurso parlamentario y es bastante buen parlamentario, la verdad. Claro, durante años se ha permitido en el Congreso un discurso constante y continuo de que el gobierno carece de legitimidad, que el gobierno es un ocupa, que el gobierno es totalitario, que el gobierno es una dictadura, con total impunidad. Pero cuando toca defender la legitimidad emanada de las urnas dentro del Congreso, cuando toca defender que el Constitucional no puede decidir de qué se habla o de qué no se habla en un Parlamento, es tremendamente grave. Y comentaba por aquí antes, Trotamundos creo que era, que recuerda mucho a lo que pasó en Cataluña. Sí, eso ha sido además una de las líneas que han estado llevando, por una parte desde Bildu como desde el PNV en el caso vasco, y por otra parte tanto desde Esquerra como desde la CUP como desde Junts, y de hecho también Bela Sensi. Lo que pasa es que hay tantísimo para ver hoy que no están todas las intervenciones completas, ni están todas las intervenciones, pero se ha aludido muchísimo precisamente a eso. Y sí hay una intervención luego de que tengo guardada luego de Rufián, que ojo con ella también, ¿vale? Podemos expresar desde esta tribuna y defender que nosotros somos soberanos para votar cualquiera de las enmiendas que consideremos necesarias. Yo ya no sé quién lo va a defender, se lo digo sinceramente. Me lo ha dejado difícil el señor Bel, pero lo intentaremos. Nosotros es que venimos atentados a la soberanía nacional desde casa y por tanto no nos sorprende nada ya, porque esto está pasando continuamente en el Parlamento de Cataluña, nos están diciendo que sí. Insisto en que esto ha sido durante esta mañana. El Pleno, para el debate de que quería censurar el Tribunal Constitucional, ha sido esta tarde. Ha terminado hace un rato, por eso yo he empezado tarde. Gracias, Catalina Laxica. Muchísimas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. Y decía que esto ha pasado esta mañana. Aquí, si no recuerdo mal, esta intervención de tanto la de Esquerra como la que hemos visto antes del PDeCAT de Bela Sensi era durante la ponencia sobre la ley del aborto. Porque el nivel de coacción y amenaza que estaba sobrevolando sobre el Congreso de los Diputados impedía no hablar de ello. Y de hecho, ni Vox, ni Ciudadanos, ni Partido Popular, ni Foro Asturias, a los que vamos a escuchar después, han hecho mención alguna a este tema. Tan sumamente grave. Y luego veremos qué es lo que han dicho esta tarde, también tan sumamente grave, ante o con total impunidad
y ante la mirada ausente de la mesa del Congreso. ¿Qué no? ¿De qué podemos hablar? ¿Qué podemos votar? Y a este paso nos van a decir cómo nos tenemos que vestir para ser constitucionales. Quedaba lejos, ¿no? Pues ya no queda tan lejos. Y esto se veía venir. Cuando se permite la intromisión en la democracia del país vecino, pon tu democracia a remojar, si es que te quedan barbas. Y toca al mismo tiempo decir claro que hoy hay fuerzas demófobas que desde dentro del Estado quieren torcer la soberanía popular y no respetan que el pueblo tenga derecho a autogobernarse. Y ninguna... Esta intervención, vuelvo a insistir, porque para que os hagáis una idea, es que de verdad intento transmitir lo que se ha vivido esta mañana en el Congreso, ¿vale? Esto era durante el debate del decreto de los alquileres, que luego veremos la intervención completa de Mayoral con respecto a ese tema. Ninguna toga tiene capacidad para limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse. Que tomen nota, porque en nombre del rey no se puede limitar la democracia. Hoy más que nunca, mi respeto a esta tribuna, a lo que representa esta Cámara, a la soberanía nacional y a la voz y el voto de cada uno de los diputados, piense y tenga la ideología que tenga. También, sí, bueno, esto, para que veáis un poquito y ir calentando también un poco por dónde iban los tiros, ¿vale? Es el ambiente que se respiraba esta mañana. Y esto es lo que ha pasado esta tarde. Estamos reviviendo... Solamente os voy a poner una pequeña fracción. Este pleno ha durado como 2 horas sin tener en cuenta... Bueno, espera, tengo que poner primero... Claro, es que esto ha empezado todavía antes, ¿vale? ¿Dónde tengo yo esto? Aquí, ¿vale? Porque claro, lo primero que han intentado Vox, Ciudadanos y Partido Popular es, habiendo fracasado su vía dentro del Tribunal Constitucional controlado por ellos, han intentado paralizar el pleno por otras vías. Y esto es lo que ocurría antes de que comenzara este debate. Vale. Sí, señor Espinosa de los Monteros. Al amparo de lo dispuesto en los artículos, en los apartados 1 y 2 del artículo 72 del reglamento de la Cámara, en virtud de las cuales solicito lectura del artículo 166 de la Constitución, y lo solicito porque 2 grupos parlamentarios de esta Cámara hemos presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional al entender que las enmiendas 61 y 62 incorporadas al texto de la proposición de ley que se pretende debatir en este pleno implican una reforma espúrea de lo dispuesto en el artículo 159.3 de la Constitución, de modo que se urge al Tribunal a que adopte medidas cautelarísimas, en virtud de lo cual solicito que se posponga la celebración de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas. Hasta que el Constitucional se pronuncie. Es decir, pedimos al Constitucional que paralice este pleno. No nos hace caso. Les llamamos y nos dicen que no. Que oye, que igual nos metemos en un lío y nos podemos ir para la cárcel. Y, claro, en ese momento cogen y dicen, oye, como hemos presentado esto y hemos pedido unas medidas cautelares, aunque esas medidas cautelares no se han concedido, paralicemos el pleno. Es que ni siquiera el Tribunal Constitucional al que estáis apelando os ha dicho, o se ha querido mojar. Porque los que van a la cárcel son ellos. Son los del Tribunal Constitucional, no Espinosa de los Monteros, no Arrimadas, a la que escucharemos después, ni Cuca Gamarra, a la que también escucharemos después. Artículo 72 del reglamento de la Cámara, en virtud de las cuales solicito lectura del artículo 166 de la Constitución, y lo solicito porque 2 grupos parlamentarios de esta Cámara hemos presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional al entender que las enmiendas 61 y 62 incorporadas al texto de la proposición de ley que se pretende debatir en este pleno implican una reforma espúrea de lo dispuesto en el artículo 159.3 de la Constitución, de modo que se urge al Tribunal a que adopte medidas cautelarísimas, en virtud de lo cual solicito que se posponga la celebración de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas.
Y el artículo 166 de la Constitución dice... Silencio, por favor. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87, que es precisamente por lo que pedimos la suspensión de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se defina sobre las medidas cautelosísimas que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario de Vox hemos solicitado. Muchas gracias. Voy a adelantar un poquito esto. Señora Arrimadas. Para el artículo 72 del reglamento le pido la palabra por una cuestión de orden para denunciar diferentes irregularidades que se están produciendo en el pleno de hoy. Hoy se pretende aprobar modificaciones de 3 leyes orgánicas a través de proposiciones de ley de los grupos, que no son proyectos de ley, no tienen los informes preceptivos de los órganos consultivos, se hace con trámite de urgencias y comparecencias, se pretenden aprobar enmiendas que nada tienen que ver con... O sea, para que os hagáis una idea, lo que aquí está diciendo Inés Arrimadas es: creemos que esto se tendría que tramitar de otra manera, realmente sí se puede tramitar por esta vía, pero pedimos que se pare porque no nos gusta cómo se está tramitando, a pesar de que la mayoría del Congreso está de acuerdo con que se tramite de esta manera. Y vamos a ver a gente que no está de acuerdo con estas reformas, pero que dice que lo que ha ocurrido hoy con el Tribunal Constitucional, con el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, es una salvajada. Y voy a añadir, además, a Foro Asturias, y voy a añadir, además, a los diputados tránsfugas Sayas y Adanero, con el texto original de las leyes, y se hace además incluso cuestionando la labor del Tribunal Constitucional, que por supuesto que puede pronunciarse sobre ello. Por tanto, le pido, señora presidenta, que suspenda el pleno porque ni siquiera la mesa ha resuelto un escrito de reconsideración presentado por mi grupo parlamentario. Por tanto, lo mínimo que podría hacer como presidenta del Congreso, le pido por favor que es que reúna la mesa, que es que resuelva ese escrito de reconsideración y, en cualquier caso, que no se celebre este pleno hasta que se resuelva los recursos que están presentados en el Tribunal Constitucional. Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto. No, cuidado. El del Partido Regionalista Cántabro, vamos a escuchar luego la intervención. Y me parece muy buena intervención también, aunque pues no esté de acuerdo con las normas y con las medidas. Y vota en contra. Pero denuncia lo que se ha pretendido, lo que se ha intentado hacer hoy. Lo vamos a escuchar después. Solicito intervenir en virtud del artículo 72 del reglamento y por una cuestión también de forma que afecta de manera creo grave al final a lo que son los derechos fundamentales de los diputados. Se pretende aprobar a través de esta proposición de ley reformar 3 leyes orgánicas, alguna de ellas a través única y exclusivamente de la tramitación de una enmienda de adición que nada afecta al resto del texto. Durante toda esta tramitación se ha venido pidiendo amparo en los derechos de los diputados de este grupo parlamentario, y hasta el momento ni tan siquiera se ha resuelto internamente la tramitación de esta Cámara ese amparo al que nos hemos remitido. Claro, porque ese amparo se lo has pedido al Constitucional. El Constitucional ha dicho: yo en ese jardín no me meto. Por lo tanto, lo que no debiera de iniciarse es una tramitación, una votación, un debate y una votación en el Pleno, cuando los trámites previos no han agotado todavía de resolverse algunas cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados. Y ahora vamos a escuchar la respuesta de Batet, antes de empezar con todo lo demás. Señorías, en primer lugar, obviaré las comparaciones personales porque creo que no podemos hacer de esto una cuestión personal. Han planteado... Mira, pregunta Linero que si de verdad las medidas son anticonstitucionales. La inconstitucionalidad se ha planteado a la reforma la reforma del método de elección de jueces, que de hecho lo estuvimos viendo el lunes. El Constitucional estableció que las mayorías para nombrar a la cúpula del Poder Judicial, de la cúpula judicial, quedaban a criterio del legislador. El Tribunal de Garantías
avaló en el año 2013 que el gobierno de Zapatero cambiara las mayorías internas del Consejo General del Poder Judicial necesarias para designar altos cargos judiciales, rechazando un recurso en el que el PP denunciaba los bloqueos de las minorías del Consejo. Esto que el Partido Popular consideró y puso un recurso de inconstitucionalidad pues en el año 2013, bueno, la reforma es anterior, la puso la de antes, pero este pronunciamiento del Tribunal Constitucional al recurso que había planteado el Partido Popular era para pasar de la antigua mayoría del 50% a la actual mayoría de 3/5 partes. Es decir, la reforma que se está haciendo ahora de las proporciones es para revertir lo que hizo Zapatero, que era lo que exigía el Partido Popular. Y yo me planteo, ¿cómo carajos puede ser inconstitucional algo que cambiar a una mayoría que hace 18 años era constitucional, que era la del 50%, que es a la que se está volviendo ahora para desbloquear el Poder Judicial? Insisto, esto es un análisis que le corresponde más profundamente a Cristóbal. Pero claro, aquí es donde entra toda la película, el control del poder. Y ya lo estuvimos hablando además aquí el lunes. Tuvimos un ratillo de debate con esto. Y es el control del poder judicial. Y lo único que está haciendo con esta reforma es volver a las mayorías que había hace 18 años, que era lo que pedía hace 18 años el Partido Popular. Porque consideraban que una minoría podía bloquear la renovación. Ahora que ellos son la minoría que bloquea la renovación del Poder Judicial, ahora es cuando dicen, no, es inconstitucional. Igual que era antes que una minoría, como son ellos ahora, minoría bloqueando, también era inconstitucional. Los distintos portavoces, distintas cuestiones. En primer lugar, al Congreso de los Diputados no se le ha comunicado formalmente ni la interposición de un recurso. Mira, pregunta Perogrullus, ¿tan vital es mantener a sus jueces ahí para montar todo este pollo? Claro que sí. Claro que sí. Llevan 4 años bloqueando la reforma, o sea, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 4 años. 4 años llevan. Un segundito que estáis pidiendo por aquí el enlace de esto. Se lo voy a pasar aquí a Irene. A mí no me deja mandarlo por chat, no sé por qué. Se lo mando por aquí a Irene para que lo mande ella. 4 años bloqueándolo. ¿Por qué? Porque con eso, y esto son palabras que se le grabaron a un alto cargo del Partido Popular, así controlamos la sala segunda por detrás. Porque así el Tribunal Constitucional decide los recursos de inconstitucionalidad a su favor. Ni ninguna resolución tomada por el Tribunal Constitucional al respecto y, por tanto, no hay razón y no hay obstáculo para continuar con el procedimiento legislativo previsto de acuerdo con el reglamento de la Cámara. En segundo lugar, respecto a les pediría silencio, por favor, y respeto a la Cámara y a la Presidencia. En segundo lugar, se ha planteado... Hoy no se ha echado a nadie del Congreso, ¿eh? Y motivos había para echar a más de uno de la Cámara. Se ha planteado que algunos grupos parlamentarios efectivamente han presentado reconsideraciones sobre decisiones de la mesa. Eso ha pasado muchas veces y este debate se ha sustanciado ya en la Junta de Portavoces. No, no ha hablado Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez está en Bruselas. Esta misma semana también ha tenido lugar ese debate y, como todos ustedes saben,
la presentación de reconsideraciones no tiene carácter suspensivo del procedimiento legislativo. Por tanto, en defensa de la autonomía parlamentaria, en defensa de la potestad legislativa. Mira cómo sonríe, mira que bien se lo está pasando. Silencio, por favor. Silencio. En defensa de la potestad legislativa. No son en su conjunto, no son dueños de un juzgado. Pero las instancias superiores a las cuales ascienden, o sea, y se ascienden determinados temas sí lo son. Y sí que los controlan. Y en defensa también y nombran del a los jueces procedimiento si quieren. Y del debate, que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo. No, el Tribunal Constitucional no es el poder judicial, pero la noticia lo dice claro. ¿Vale? No sé si vais por ahí. El Tribunal de Garantías, ¿vale? Es parte del Tribunal Constitucional. Es la subsección del Tribunal Constitucional a la que le tocan este tipo de cosas. Sustentar esa función constitucionalmente establecida, vamos a continuar con el pleno reglamentariamente convocado y, por tanto, seguir con el orden del día previsto. Muchísimas gracias. Y en este momento, pues los señoritos de los apellidos compuestos deciden montar su ejercicio de soberbia y se marchan del Congreso. Pero se marchan del Congreso, pero no creáis que se marchan del Congreso y renuncian al uso de la palabra por dignidad, no. Por hacer el puto paripé. Y ya veremos por qué digo eso. Estamos reviviendo lo que muchos sufrimos en septiembre del 2017. Esto es la primera vez que se va a producir en el Congreso, pero no es la primera vez que se produce en España. Los fragmentos que he seleccionado no son las mayores salvajadas, o no las he seleccionado porque sean las mayores salvajadas, sino por las implicaciones comunicativas que tienen. Vez que se produce en España. Van a intentar modificar la ley del solo sí es sí para decirle a los jueces cómo la tienen que aplicar e interpretar por trámite de urgencia y sin comparecencias. Bien, esto, sabéis ya lo que ha pasado con la ley del sí es sí, todo el revuelo que se ha levantado, cómo está, además, pues actuando determinados juzgados, determinados tribunales superiores de justicia autonómicos, como incluso algunos han llamado a los abogados de los violadores para decirles, oye, recurre esto que yo te lo tiro para adelante, que yo te lo afino. Y claro, si el legislador no puede coger y decir, oye, estáis aplicando mal la ley que he hecho, y voy a cambiar la exposición de motivos, que es donde lo que van a tocar, para decir cómo tienes que interpretar la ley porque es fundamental. Porque yo puedo hacer una ley que diga A, B, C o D. Pero si un tribunal de justicia autonómico, echado al monte, decide que se aplique lo contrario a lo que yo estoy legislando, evidentemente tengo la potestad para cambiar la ley y decir cómo se tiene que aplicar esa ley. Evidentemente. Es que la propia ley es la que le tiene que decir al juez cómo la tiene que aplicar. Quieren hacer las cosas como se hicieron en el 2017, votando aquí a las 12 de la noche, en medio de fiestas y de puentes para que los españoles... Spoiler. Ni son las 12 de la noche todavía, y esto hace rato ya que se ha votado. Ni hay un puente esta semana, ni hay fiesta esta semana. Otra cosa es que a esta gente le pesen los huevos para trabajar, o en este caso los ovarios para trabajar. Españoles no se enteren, maniobrando para que al Tribunal Constitucional no le dé tiempo a resolver sus recursos, atacando desde miembros del Gobierno al Tribunal Constitucional diciendo que lo que se aprueba en un Parlamento no puede ser cuestionado por el Tribunal Constitucional. Es lo mismo que hizo el separatismo en el 2017, los mismos argumentos. El gran drama es que todas estas instituciones que fueron las que nos defendieron en 2017 del separatismo, ahora nos tienen que defender del Gobierno de España. Ese es el drama que tenemos en nuestro país. Sí, ya se lo hemos dicho todo. Aquí se trata ya de qué hacemos para frenar a Pedro Sánchez. Bien.
esa comparación con 2017 no es gratis, no es porque sí, no es porque les duela mucho, no. Es porque diciendo eso están apelando a un sentimiento, a una emoción que desencadenó además, si no os acordáis, desencadenó además en episodios de violencia contra los independentistas. Y claro, ¿y ahora qué coge y dice? No se trata, ahora no nos quieren escuchar, no hay nada que podamos decir. La palabra ya no vale, es lo que está diciendo aquí ahora mismo. Dicho todo. España, ese es el drama que tenemos en nuestro país. Si ya se lo hemos dicho todo. Ya se lo hemos dicho todo, da igual lo que digamos, la palabra ya no vale. Hay que pasar a la acción. ¿Cuál es la acción? Aquí se trata ya de qué hacemos para frenar a Pedro Sánchez democráticamente. Claro, aquí se trata de qué hacemos para frenar a Pedro Sánchez y se le atraganta la lengua. La responsable de todo lo que va a ocurrir va a ser ella. Y aquí hay que utilizar todas las herramientas democráticas y por eso le pido al líder de la oposición, al señor Feijóo, que presente... Y claro, dice, hay que coger todas las herramientas que tengamos, democráticamente, con la coletilla. Claro, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya os adelanto yo lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que Vox presenta una moción de censura a través, o bien de Ciudadanos, que tiene todavía la suya sin gastar, porque Vox no tiene la capacidad de presentarla porque ya ha gastado la suya. Entonces, o bien a través de Ciudadanos o bien a través del Partido Popular. Pero ella no se quiere mojar, ella no quiere ser la que convoque, porque claro, ¿cómo justificas que convoco yo la moción de censura para proponer un candidato de Ciudadanos que nadie quiere? Con un partido además en descomposición y en el que además tienen una guerra interna bastante gorda. Claro, cuando eso fracase, porque no dan los números, cuando eso fracase, a esa gente a la que le estás diciendo hay que utilizar todas las herramientas, ¿qué herramientas crees que van a querer utilizar? Después de todo lo que les estás diciendo que es este gobierno. Desde hace 3 años. No hoy. Porque esto que está diciendo hoy no es algo puntual, algo anecdótico que estén diciendo hoy. Es que llevan 3 años, perdón. Bueno, 4 años realmente, porque llevan diciendo el gobierno ilegítimo desde la moción de censura. Una moción de censura, porque tenemos que utilizar todas las herramientas democráticas que tiene la oposición, mientras el gobierno utiliza todos los cauces antidemocráticos. Porque el gobierno está utilizando todos los cauces antidemocráticos. Esto es lo que le está diciendo a su público. Ellos están utilizando todos los cauces antidemocráticos. Gobierno ilegítimo, ocupa, golpista, dictador. Y te dicen, ellos están utilizando todos los cauces antidemocráticos y hay que utilizar todas las herramientas. Y cierto es lo que he dicho. Se le atraganta la palabra democráticamente. Se le atraganta en la primera vez. Y luego utiliza sí, lo de filetarra que dice por aquí, pero... Vamos a seguir. Nadie nos va a decir a nosotros cuáles son nuestros derechos, ni mucho menos nos va a decir cuáles son los límites de los mismos. Será el propio Estado de Derecho quien nos los da, quien nos los garantice. Y esos van a estar aquí, única y exclusivamente en la Constitución. Y eso es lo que hoy nosotros estamos defendiendo. ¿Sabéis lo que pone en esa Constitución? ¿Sabéis lo que pone en ese librito que está citando? Que hace 4 años que tenían que haber renovado el puto Consejo General del Poder Judicial. Eso lo dices en ese puto librito. Que sacan de paseo cuando les sale del coño. Para lo que les interesa. Ustedes están haciendo, durante toda esta tramitación parlamentaria, que la democracia viva un momento del mundo al revés. Quienes acudimos a las instituciones del propio Estado de Derecho nos dicen que estamos dando un golpe a la democracia. Los que acudimos a las instituciones. ¿Qué instituciones? Las que el presidente de tu partido
ha dicho que se niega a renovar cuando llevan 4 putos años bloqueadas. Porque no le sale del forro. Te dije, creo que había sido a ti, a Borosur, que te había dicho que íbamos a hablar mucho del principio de transposición, ¿verdad? No sé si ha sido a ti, pero yo he comentado antes. Vamos a hablar mucho del principio de transposición. Y es que ustedes se han mimetizado tanto con aquellos que dieron de verdad un golpe a la democracia, que han llegado a creerse que la democracia es solo para ustedes, o mejor dicho, que la democracia son ustedes. Los que dicen que el gobierno es ilegítimo, esos son lo que le están diciendo a los demás que se han creído que ellos son la democracia. Los que llevan bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial 4 años son los que dicen que los demás se creen que son ellos la democracia. Los que han dicho que no renuevan el Consejo General del Poder Judicial porque lo quieren proteger del gobierno legítimamente elegido y democráticamente elegido, te están diciendo que la democracia son ellos y no otros. El principio de transposición puro y duro, sumado a lo que ya estamos comentando de toda esta terminología que al final, a golpe de repetirlo, pumba, pumba, y pumba, y pumba, y pumba, termina entrando. El gobierno de las amenazas y los toquecitos a los jueces, en complicidad con los enemigos del Estado, agraciados por la rebaja a su medida de los delitos de sedición y malversación, le asestan al orden constitucional, a la democracia y a la libertad un golpe bajo de predecibles efectos secundarios. Un golpe bajo a la democracia. Que descuartizarán la unidad de la nación. Van a descuartizar España. Patria común e indivisible de todos los españoles. Señorías, mi rechazo a esta infame y traicionera maniobra contra la permanencia de España, que debilita al Estado de Derecho frente a los separatistas y que al mismo tiempo espolea el asalto al Tribunal Constitucional para ponerlo al servicio de Pedro Sánchez. Espolea el asalto al poder, al Tribunal Constitucional, para ponerlo al servicio de Sánchez. No, para renovarlo, porque se han saltado por el forro de la toga la renovación que les tocaba. E insisto, el Tribunal Constitucional ha sido la puta gota que ha colmado el puto vaso. Porque realmente el Constitucional lleva bloqueado 3 o 4 meses, no lleva más. No lleva más bloqueado. Pero claro, el Consejo General del Poder Judicial sí lleva 4 años bloqueado. Y de sus propósitos de sabotaje a las más altas instituciones ¡sabotaje! del Estado. Eso es corrupción. Lo que hacen, apañar todas las leyes a su antojo para poder manejar el Tribunal Constitucional, y esas leyes que se aprueban aquí claramente inconstitucionales, que luego se las corrijan y digan que no son constitucionales. Ustedes hacen corrupción, sí, corrupción, y sigan interpelándome, que no me importa. Haciendo eso, lo que están haciendo es un ejercicio de caciquismo y de corrupción. Caciquismo, corrupción. Claro. Este es el mensaje que están lanzando. Luego, y lo decía el lunes, y os lo decía el lunes, cuando veamos a un grupo de energúmenos asaltando el Congreso, ataviados esta vez no con piel de búfalo, sino con piel de toro, supongo, no nos sorprendamos. Cuando veamos un grupo de energúmenos intentando dar un golpe de Estado, como ocurrió en Estados Unidos, no nos sorprendamos. Intervengo en representación del Grupo Parlamentario de Vox, que por decencia no continúa
sentados en los escaños ante un pleno que es absolutamente fraudulento. ¡Fraude! Pero, intervengo cuando todos los demás estamos por dignidad fuera. No, perdona. Estáis haciendo el puto paripé. El puto espectáculo. Punto. Y especialmente cuando nos encontramos ante un inaceptable y repugnante clima de violencia y amenaza por parte de diferentes diputados de la extrema izquierda. Amenaza y violencia de la extrema izquierda. ¿A quién? Del gobierno de Sánchez contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional. Atrincheraos. Que hace 3 o 4 meses que llevan su mandato caducado. Que el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 4 años bloqueado, se niega a renovarlos. Que el gobierno presenta sus candidatos a los cuales hace ya meses que habría que haber renovado. Se niegan a poner el dictamen que permitiría la renovación, al menos de la parte o del cupo del gobierno. Ya ni hablemos del cupo del Consejo General del Poder Judicial. Esos son los que están siendo agredidos. ¿Por quién? Con extrema violencia, además. Que es lo mismo que decir contra el Poder Judicial en su conjunto. Una tramitación que es un evidente fraude procesal, fraude a la ley y clarísima de inconstitucionalidad. El control político definitivo del Consejo General del Poder Judicial. El control definitivo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo cojones vas a controlar algo que lleva 4 años bloqueado y con mayoría del partido que lo está bloqueando? Que es el Partido Popular. ¿Qué cojones de control? ¿Cómo hostias puedes decir que es el asalto para el control del Consejo General del Poder Judicial si lleva 4 años bloqueado por el Partido Popular con una mayoría que no se ajusta a lo emanado de las urnas? Rebajando la mayoría necesaria de 3/5 a una mayoría simple, rompiendo la necesaria decisión como órgano colegiado y reduciendo la votación de uno solo de los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional para sus vocales. En definitiva, un asalto al Tribunal Constitucional. ¡Un asalto! ¿Estáis dando cuenta de los términos? Y creo que me estoy ya pasando un poquito con él. Voy a bajar un poquito el micro porque veo que está saturando un poquito. Vale, a ver, por aquí. Vale, bien. ¡Asalto! ¿Os estáis dando cuenta de la terminología que se está utilizando? O sea, he cogido las intervenciones que he separado y que he ido seleccionando de todo esto para que veáis la terminología que se está utilizando, para que veáis el caldo que se está creando. Hoy, desgraciadamente, es lo que podríamos calificar como la muerte o la desaparición de facto de la división de poderes, del Estado de Derecho, de la democracia y de la Constitución. Desaparición del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la Constitución, de todo. Todo ha desaparecido hoy. David Copperfield. La separación de poderes no la ha destruido el tener un Consejo General de Poder Judicial bloqueado durante 4 años. La separación de poderes no la ha hecho desaparecer tampoco el bloqueo por parte del Consejo General del Poder Judicial ocupa del Tribunal Constitucional. Los que decían, controlaremos la sala segunda de lo penal por detrás, tampoco. Los que decían, tráeme a ese juez para acá, tampoco. Los de la Kitchen, tampoco. Todo eso no hacía desaparecer ni saltar por los aires absolutamente nada. Todo eso estaba de puta madre. Algunos creen que los golpes de Estado se hacen con armas y uniforme militar, pero esos son más visibles. Los más peligrosos son los golpes de Estado que se hacen desde dentro de las propias instituciones. Señor Ortega, tiene usted que terminar, por favor. Les pido silencio, por favor. Aprovechándose precisamente de los resortes que las instituciones les permiten. Pero también es un día de esperanza, porque... Ojo a esto, ¿eh? Es un día de esperanza. Decía, es un día antes de esto, ¿vale? Un trozo que no he cogido. Decía, es un día negro para la democracia, para la justicia, para no sé qué, para no sé cuántos. Pero también es un día de esperanza. Y es un día de esperanza, atentos a la esperanza
que le lanza a la gente. Cuanto más pretendan retorcer el Estado, cuanto más pretendan pisotear la Constitución, cuanto más desprecien y odien a España, mayor será la respuesta de la inmensa mayoría de los españoles, que será muy pronto echarles a la calle o sentar a una gran parte de ustedes en el banquillo. Echarles, llevarles al banquillo, y solamente le ha faltado decir la cuneta. Porque esto que están diciendo insufla todo eso. ¿O cómo creéis que se van a tomar esto que acaba de decir, esta esperanza que les están dando el chat aquel que decía que había que fusilar a 26 millones de hijos de puta? O los policías aquellos que decían que había que ponerle una bomba a Manuela Carmena. O el que le mandó unas balas a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y a no me acuerdo quién más. Es muy serio. Muy serio. Porque están sembrando química. Cuanto más odien a España, más fuerte va a ser nuestra respuesta. Cuanto más odien a España, más va a haber en las cunetas. Eso es lo que lee mucha de la gente que está haciendo aquí. Este es el del Partido Regionalista de Cantabria, que a mí me ha parecido una muy buena intervención. No está de acuerdo con las medidas. Tiene su legítimo derecho a no estarlo. Ahora bien, vamos a escucharle. Estos procedimientos obligados, que dependen de un acuerdo, deben tener un plazo máximo para evitar bloqueos inadmisibles como los que está realizando el Partido Popular. Y terminado este plazo, debe haber un mecanismo que finalice el procedimiento. Hoy lo que se plantea es totalmente democrático. Estamos de acuerdo. Pero lo que se está planteando, y está diciendo, lo que se está planteando es totalmente democrático. Algo hay que hacer para desbloquear esta mierda. Estos procedimientos espurios que está trayendo el partido del gobierno sin pudor nos obligan a votar en contra al incluirlo con la reforma del Código Penal. Claro, aquí ¿qué es lo que dice? ¿Vale? Dice, oye, tengo que votar en contra porque lo que no quiero es cambiar estas reformas, pero de todo lo que traéis, porque se traen un montón de cosas para la reforma del Código Penal, lo de la malversación, lo de la sedición, esto, pues no puedo aprobarlo en bloque, porque me estás obligando a elegir entre una cosa que considero que es decente y tres cosas que considero que son malas. Y yo siempre he dicho, las cosas no se llevan en bloque. Se llevan esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y se votan y se debaten por separado. Hay una canción... Y esta es la de Coalición Canarias, Anoramas. Muy buen discurso también. De un cantante canario que se llama Braulio, que empezaba y hablaba del volcán y de las pasiones y decía, si se enconan las pasiones yo no sé qué va a pasar. Mira, dice aquí Gori, bueno, es razonable aunque no piense igual. Para eso sí es el Parlamento, no para las realidades que hemos estado viendo. Ese señor es de derechas. Dejemos de llamar derechas a Ciudadanos, a Vox y al Partido Popular. Son antidemócratas. Es antidemocrático. El procedimiento no es que se haya hecho de la forma más mejor del mundo, Sacazulo. Porque de hecho hay cosas que ahí están mal, quiero decir, o sea, hemos hablado de la reforma de malversación, de la reforma de sedición y el delito de desórdenes públicos agravados. Todo esto tiene un montón de consecuencias. Lo de la malversación, si se hace mal, es un peligro para la corrupción de la hostia. Lo de la sedición, no per se, sino por cómo se mete dentro del delito de desórdenes públicos agravados, es tremendamente peligroso como arma represiva también. Y el procedimiento por la vía de urgencia, con apenas opciones para el debate y la enmienda, a mí me parece que no es la mejor vía. Y que perfectamente podías haber llevado por la vía de urgencia el tema del desbloqueo sin ligarlo a las otras tres que tienen un enorme peligro y que va todo en bloque. Estamos en una democracia, en el Congreso de los Diputados,
y yo nunca pensé que viviría esto. Nosotros desde Coalición Canaria, como anunciamos el otro día, vamos a votar en contra de la desaparición del delito de sedición. Creemos que lo de malversación no tenía que haber venido así. Ayer el fiscal general anticorrupción ha dicho que se puede producir un efecto negativo en determinados procedimientos. Vamos a votar en contra. Pero también quiero decir una cosa. La democracia en el mundo occidental y en este país por la Constitución es la separación de los poderes del Estado, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Yo, como diputada, como demócrata, nunca hubiera concebido que un tribunal impida a una Cámara Legislativa independiente en democracia poder celebrar un pleno, debatir y votar. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional, al día siguiente que se apruebe el trámite definitivo de la ley, pueda, en el momento que se publique en el Boletín Oficial, suspender la ley. Y esa es la opinión que podemos no compartir algunos, pero que desde luego en mi partido somos respetuosos con la Constitución, con el diálogo y sobre todo con la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. O sea, me parece, si existe el centro, si es que existe, es precisamente esto, joder, esto es la política. No estoy de acuerdo con la eliminación del delito de sedición, no termino de ver claro, por los riesgos que entraña, la reforma de malversación, pero lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es que vengan los de la toga a decir qué cojones podemos hablar aquí, porque no se trata de si la ley que se ha aprobado o no se ha aprobado es o no constitucional. Se trata de que ni siquiera se puede debatir. Hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23F. El más grave. Miren, sean conscientes que hoy en día los golpes de Estado de nueva generación no se dan con armas. Ya el 23F quedó un poco friki. No sé si recuerdan que algún medio del norte de Europa dijo que había entrado en el Congreso de los Diputados un militar pegando tiros con un sombrero de torero. Así lo vieron en Europa. Pero ¿saben lo que ocurre? Que hoy en día la mayoría de golpes se dan en base a lo que se llama el lawfare y a tribunales controlados políticamente. ¿Os suena eso del lawfare? ¿Os quiere sonar, no? Algo de eso en algún momento hemos hablado aquí, ¿verdad? Esos que controlan ustedes. Esto se ve continuamente en Latinoamérica, pero también lo hemos visto en Cataluña e incluso en Euskal Herria en los años pasados con diferentes asuntos. El lawfare, esto que se viene a llamar la guerra judicial, es la continuación de la política por otros medios, por medios judiciales. Y miren, lo que hemos visto hoy, que es, ya digo, lo más grave que se ha visto en décadas en este Estado, ha sido la asonada de las togas. Esto es la extrema derecha política, judicial y mediática puesta de común acuerdo para intentar bloquear a este Parlamento, a este Congreso de los Diputados. La mera posibilidad, porque como han pospuesto la decisión no lo sabemos, pero la mera posibilidad ya es que es intolerable, es gravísimo lo que se ha puesto hoy en marcha. Bloquear a ese Estado profundo, a ese Deep State. Ante la posibilidad de renovar los miembros del Tribunal Constitucional vía la modificación del Consejo General del Poder Judicial, creemos que también es positiva, porque hay unos señores y unas señoras ocupas que están ahí intentando representar sus intereses, que lo que no ganan con los votos lo intentan ganar en los tribunales, como hemos visto hoy, y por eso creemos que hay que ir más allá. Y habría que hablar también de cómo modificar, ya sea un artículo único en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para cesar inmediatamente a todos esos vocales ocupas en esa institución. Y por lo que hace a la otra gran cuestión a la que me refería, que era la solución, o buscar una solución al bloqueo impuesto por el Partido Popular y sus magistrados afines del Consejo General del Poder Judicial, y que a día de hoy el ordenamiento jurídico no tiene respuesta,
Señalar que es una situación que el Partido Popular, cuando ha estado en la oposición, ha aprovechado para mantener mayorías conservadoras prorrogadas tanto en el Consejo General del Poder Judicial como, por extensión, en el Tribunal Constitucional, impidiendo su renovación. Pasó así en el pasado, para tumbar el Estatuto de Autonomía catalán, y ahora para incidir en resoluciones de leyes pendientes del Tribunal Constitucional para que las enjuicie un tribunal con mayoría de sesgo conservador y no progresista. Es que hoy el debate no va de izquierdas o derechas. Va de democracia o de golpe de Estado. Va de eso. Hoy el debate no es de izquierda o derecha. Va de democracia o de golpe de Estado. Lo que se llama el Estado del lawfare, como hemos visto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, para demoler conquistas legales sobre los derechos ciudadanos con mano interpuesta cuando no se dispone del poder legislativo. Y esto precisamente, señorías, es lo que a día de hoy vemos de manera descarnada en el Partido Popular, en los medios de comunicación afines a la derecha y en sus magistrados, también afines, en el Consejo General y en el Tribunal Constitucional. Y ante esta labor obstruccionista consideramos que esta Cámara debe reaccionar a través de las mayorías necesarias para impulsar una reforma, tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La seriedad que se refleja y que se ve en las caras. Sin que quepa argumentar de adverso que lo que se quiere es controlar espuriamente el Tribunal Constitucional, cuando quien lo dice es precisamente quien más ha manipulado, como con ocasión del Estatuto catalán, y sigue manipulando a día de hoy para propiciar sentencias contra leyes por magistrados de sesgo ideológico cercano a quien las ha recurrido, incluso prorrogando su mandato de forma espuria, a través del bloqueo de la renovación de las mayorías judiciales conservadoras y así seguir controlando las instituciones. Lo que ha sucedido esta mañana es muy grave. Es inaudito. El Partido Popular, intentando utilizar el Tribunal Constitucional con el mandato caducado para sustituir la voluntad del pueblo representada en este Congreso, atacando la separación de poderes, intentando imponer una mayoría que perdió las elecciones hace 3 años, una mayoría artificial que está todavía en el gobierno de los jueces y en el Tribunal Constitucional. ¿Se imaginan ustedes un diputado de esta Cámara que no fuera reelegido y que se negara a abandonar el escaño? Pues eso es lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Señor Gamarra, dice usted que esto es inaudito. Proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional 2015, lectura única, trámite de urgencia. Ley orgánica de reforma del Código Penal en materia de terrorismo 2015, lectura única, trámite de urgencia. Ley orgánica del Poder Judicial, reforma del 2014 sobre la justicia universal. Trámite de urgencia, lectura única. Si es que hasta ustedes reformaron la Constitución en un día y nos dieron un día para alegar. No nos hablen ustedes de vulneración de los derechos. La hipocresía y el principio de transposición es tremendo. Tremendo. Vienes aquí a hablarme de que esto es algo inaudito, cuando tú has hecho todo esto. ¿Os acordáis de los Viernes Negros de Mariano Rajoy? Sí, también el Partido Socialista. Ustedes y el Partido Socialista. No nos hablen, pero ustedes fueron los únicos a quienes... Silencio, por favor. La verdad es que hablo con el miedo a que entre Tejero con toga, porque ya no entran con pistolas, sino que entran con togas. Pero sí que, hablando en serio, cálmense, hablando en serio, yo me tomo muy en serio las palabras de la señora Arrimadas, porque la última vez que le habló así a una presidenta de un parlamento fue a nuestra compañera Carme Forcadell y acabó en la cárcel. Señoría... O sea, nos damos cuenta, ¿no?, de por dónde van las cosas y cómo están llegando y a dónde pueden llegar las cosas, ¿no? Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar. Silencio, por favor. Bueno, aquí han estado como 2-3 minutos teniendo que parar el pleno. Y luego le dice la mesa, tiene que ir acabando que se le acaba el tiempo. Es como, no, tronco, el tiempo ha seguido corriendo, no me jodas. Señor Sicilia.
Debe ser que Tejero era de izquierdas. Debe ser que Tejero era de izquierdas. Claro, pues se han enfadado muchísimo, muchísimo, porque es que le han dicho que la derecha dio un golpe de estado. Porque claro, debe ser que Tejero era socialcomunista, cuanto menos. Por eso es por lo que PSOE, hablan. sí, Sicilias del PSOE. Por eso hablan de gobierno ilegítimo, hablan de ocupación, hablan de golpe a la democracia, de dictador, de que la democracia está en peligro. No, mire, la democracia en nuestro país solo ha estado en peligro con la derecha. Estuvo en peligro en el 36 con un golpe militar que acabó con la democracia y puso en peligro a nuestro país. Sí, estuvo en peligro. Señora Moraleja, por favor, silencio. Estuvo en peligro el 23F, nuestra democracia, el 23F, que Tejero no era de izquierdas, era de derechas, y en peligro. Y mire, señorías, la derecha sigue poniendo hoy día en peligro nuestra democracia con esos discursos de odio y bloqueando las instituciones que son fundamentales para el discurrir de nuestro sistema democrático. Discurso de odio. Esos mensajes que alentan una respuesta hiperventilada es muy, muy grave. Si decíais antes, no le dejamos porque luego nos quejamos de que cala el discurso. Si yo os pongo esto sin haberos mostrado lo otro, no os daríais cuenta de lo suave que es esto para con lo que ha pasado y de la gravedad de lo que ha pasado. No, Gamarra estaba hoy hiperventilándonos lo siguiente. Siempre los mismos son los que ponen en peligro la democracia en nuestro país. Vale. Y lo que comenta Dolores es que, bueno, pues a Gamarra le ha sentado muy mal que le hayan dicho que quien pone en riesgo, que quien ha puesto en riesgo es la derecha y que se dijera que Tejero era de derechas. Y ella, por lo que sea, se ha dado por aludido. Por lo que sea, ella se ha dado por aludida. Bien. Luego, después, antes de proceder a la votación, ha pasado esto. Por el artículo 72, una cuestión de orden. En el Pleno anteriormente se ha dicho que la mesa del Congreso no tenía constancia de que se hubiesen presentado determinados recursos frente al Tribunal Constitucional por la tramitación de esta norma que ahora vamos a votar. Ahora el Congreso, la mesa del Congreso, sí tiene constancia porque se le ha notificado. Y de nuevo reiteramos la petición de que se suspenda esta votación hasta que el Tribunal Constitucional haya deliberado la cuestión, so pena de vaciar de contenido una hipotética resolución del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor Figaredo. Muchísimas gracias. Señor Figaredo. No lo ha nombrado Sacazú. He de insistir, señor Figaredo, en lo que he dicho antes, y es que el Congreso de los Diputados no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del órgano. Lo de so pena está bien dicho, ¿eh? De hecho, es so pena, no es bajo pena. Lo que pasa es que pues se ha hecho más común lo de bajo pena. Competente que tendría que hacerlo, que es el Tribunal Constitucional. La comunicación por parte de un grupo parlamentario de la presentación de un recurso evidentemente no es suspensivo de un procedimiento legislativo. Y le recuerdo además, señoría, un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 170, y otro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 150, que dice que la notificación es el medio para tomar conocimiento de la existencia y eficacia de una resolución judicial que, por supuesto, esta Cámara acataría como no puede ser de otra manera. Así es que vamos a proceder a las votaciones. Es que es así de sencillo. Es así de sencillo. Si el mero hecho de poner un recurso de inconstitucionalidad ya impide que se vote nada en el Pleno, ¿qué impide a un partido político de la oposición presentar un recurso de inconstitucionalidad a cualquier ley que se vaya a tramitar y evitar así que se produzca el proceso legislativo? Evidentemente no tiene ningún sentido.
evidentemente no tiene ningún sentido. Bien, y luego se ha producido la votación y pues... Por favor, señora Gamarra. Y el Partido Popular no ha votado. Ha decidido no votar. Y pues, invocando un artículo del reglamento que no corresponde, ahora vamos a ver. Muy brevemente, Presidenta, en virtud del artículo 72, en relación con el 89, para explicar el sentido del voto. Muy brevemente. Aquí se había votado ya, ¿eh? Señora... Aquí ya se había votado. Señores diputados, les ruego silencio. Y si quieren irse del hemiciclo, se van, y si no, ocupen sus escaños, por favor. Señora Gamarra, la explicación de voto la ha hecho usted en la intervención que ha correspondido al debate de esta iniciativa. Evidentemente. En cualquier caso... Silencio, por favor. Sí, eso es al PSOE, evidentemente, claro. Que es quien está gritando en cualquier ese momento. caso, tiene usted un minuto. Gracias, Presidente. Es decir, tú ya has tenido tu tiempo para explicar el sentido del voto. No puedes coger y decir por qué que quieres explicar el sentido del voto. Aún así, mira, como no se han dicho suficientes salvajadas en el Pleno, te voy a dar la oportunidad de que digas más salvajadas todavía. Simplemente para dejar constancia que este grupo parlamentario no ha votado, ya que esta votación no debería de haber tenido lugar en los términos que se ha producido porque no debieran de haberse incorporado 2 enmiendas, o en su caso debiera de haberse esperado a la resolución que está pendiente del Tribunal Constitucional. Como ha explicado ya, y lo hemos escuchado tanto al principio de esta colección de trozos de este pleno, como después, no ha lugar. Como no somos partidarios de abandonar las instituciones, es por los que nos hemos quedado durante la votación, pero en un momento tan crítico como este, evidentemente no vamos a votar. Esto ha sido lo que ha pasado hoy con respecto a este tema. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.